Está. Con el saludo correspondiente le consultamos a nuestro invitado cómo salir de la crisis empoderando el pensamiento. Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos, qué gusto estar acá con esa teleaudiencia que estamos en miles de personas en streaming. Quito, Guayaquil, Gustavo, qué gusto. Sí, mira, hoy día vamos a topar un tema que es genial y por eso tengo acá mi pizarrita porque vamos a hablar de cómo empoderar el pensamiento para superar la crisis. Esto tiene mucha relación con la programación neurolingüística, tiene mucha relación con coaching, con los tres cerebros. Por ejemplo, nosotros vamos a dibujar acá, ¿sí? Vamos a suponer que esta es nuestra cabeza y acá la vamos a dividir, ¿sí? De alguna manera en dos, pero también hay un cerebro del que no se habla. Tenemos un cerebro lógico, ¿sí? El cerebro emotivo, emocional, ¿ya? Y acá, en esta fina, delgada línea, es el cerebro práctico. Entonces, mi querido Gustavo y amigos, vamos a hablar sobre esto, de cómo utilizar los tres hemisferios cerebrales para salir de la crisis, para superar la crisis. No es un tema solo emocional, no es un tema solo de la razón y no es un tema solo de ser práctico. Hay que tener una conjunción entre los tres para poder solventar estas adversidades tan complicadas que tenemos. Ahora en esta parte, estimado Hernán, Claro. permítame, porque habrá mucha gente que ya tiene alguna introducción en la PNL, entonces va a comprender de mejor manera, pero hay otra gente que por primera vez va a escuchar y le va a llamar la atención, ¿no? ¿Cómo es que el ser humano tiene tres cerebros? Es así, dentro de la evolución del ser humano, primero todos iniciamos con el cerebro reptiliano, que también se conoce, que es el cerebro instintivo. Luego viene el cerebro límbico, donde está la forma de pensar inconsciente, subconsciente, y luego, cuando ya pasaron cientos de miles y hasta millones de años, cuando el humano se separó de sus hermanos menores, como son los animales, vino el tercer cerebro, que es el córtex, que es el cerebro racional. Partamos por ahí para continuar con la explicación, mi estimado Hernán. Perfecto. Y mira, entonces tú lo has resumido de manera fantástica. Cuando nosotros hablamos del córtex, hablamos de lo analítico, del pensamiento. Aquí está lo crítico, aquí está la criticidad, aquí está el análisis, aquí están las matemáticas, aquí se encuentra todo lo relacionado a la parte de generar procesos, ¿sí? Ordenados. Entonces, este es el cerebro, el córtex, el analítico. Pero tenemos la parte emotiva, ¿sí? La parte emotiva que tiene que ver con la emoción, tiene que ver con los sentimientos, ¿sí? De alguna manera también tiene una relación con la creatividad, ¿de acuerdo? La creatividad, con los sueños, con, por ejemplo, nuestro lenguaje no verbal. Yo este rato no voy a hablar y miren lo que va a estar, ustedes me van a entender. ¿Sí? Y no hablé nada. Sin embargo, muchos de ustedes dijeron, oh, se está despidiendo o está saludando a alguien con mucha efusividad, ¿verdad? Aquí está el lenguaje no verbal, en la parte emotiva, en la parte del cerebro derecho. Y en esa parte del cerebro central, que no es exactamente así como se divide el cerebro, sino más bien por capas, como nos explicó Gustavo, sí, tenemos la capa primera, la reptiliana, luego tenemos la capa límbica y luego tenemos la tapa del córtex, del neocórtex. Entonces, aquí está, en esta parte reptiliana, es este hemisferio central, que para didáctica lo hacemos así. Y en esta parte central está todo lo práctico, ¿sí? Está todo aquí está la acción. Este es un cerebro de acción. Aquí está el liderazgo que debemos nosotros tomar en cuenta. El liderazgo, está la sexualidad, está todo lo relacionado al concretar las cosas, al hacer. Entonces, para que quede el resumen y que quede bien claro,
Aquí tenemos nuestra parte lógica. Llévense la mano a la parte izquierda de su cerebro y repitan conmigo, esta es mi parte lógica, esta es mi parte analítica, esta es mi parte conceptual. Llévense la mano a la parte derecha de su cerebro, ¿sí? Y digan, esta es mi parte emocional, esta es mi parte límbica, esta es mi parte de los sueños, aquí está el futuro, ¿sí? Aquí en la parte derecha. Y llévense la parte de manera metafórica a la parte central, que vendría a ser el cerebro práctico. Digan, este es mi cerebro práctico, este es mi cerebro de la acción, este es mi cerebro de concretar las ideas, ¿ok? Y ahí de alguna manera nos quedó ya claro cómo esta introducción de los tres cerebros. Y luego vamos a ver de cómo aplicar los tres cerebros para afrontar y superar la crisis. Bien, entonces, lo que yo quiero hablar entonces ahora es, revisemos esta parte lógica, esta parte analítica. Necesitamos revisar un poco de historia para esto, porque mira, el cerebro izquierdo aprende a través del análisis, aprende a través, por ejemplo, de datos, aprende a través de números. Entonces, Aprende sí, de la experiencia, Hernán. perdón. Aprende también de la experiencia el córtex. Aprende, aprende, claro, los tres cerebros siempre van a estar conectados y todos aprenden de la experiencia. Sin embargo, acá le vamos a dar números. Y les quiero contar, por ejemplo, qué pasa el 15 de agosto de 1945, para algunos de nuestros amigos que saben historias y que leen. El 15 de agosto de 1945, Japón se rinde ante los aliados, ¿sí? Y pierde la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos ocupa Japón y además lo tiene que desmilitarizar, tiene que democratizar Japón está devastado, ¿sí? 1945, imagínense, casi 3 millones de muertos durante todo el conflicto, pierde la guerra, deben devolver, incluso deben devolver los espacios ocupados, deben renunciar a su ejército, es víctima de las 2 bombas atómicas, importa el 80% de todo de lo que consume y tiene 73 millones de habitantes. ¿Ya? De alguna manera estos son los datos para entender qué ocurre en esa época. Ojo, 1945. ¿Y qué es lo que ocurre luego ya en cerca de 1980? Japón es una de las mayores fortalezas y potencias mundiales. ¿Qué hizo, por Dios, qué hizo para en tan poco tiempo, digamos, después de haber quedado devastado de esa Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué yo llevo esto a relación con lo que se está pasando? Porque podríamos decir que esta guerra mundial casi nos devastó como, esta pandemia nos devastó como una guerra mundial. Ha dejado gran cantidad de muertos, económicamente tenemos unas pérdidas impresionantes, ¿sí? Como tú dijiste, millones de empleos a nivel del mundo se han perdido, de vidas. Entonces, es una catástrofe similar a una Segunda Guerra Mundial. Entonces, entender qué es lo que hizo Japón para poder salir de la crisis y cómo podemos nosotros, no solo como nación, sino como equipo, como familia y como personas, aplicar Todo está en el cerebro, todo está en el cerebro, en la forma de pensar, el empoderamiento de nuestros pensamientos para salir adelante, Hernán, porque hemos visto en nuestra realidad ecuatoriana que muchas personas se quejan de que hace 500 años atrás vino Cristóbal Colón y supuestamente dejó un genocidio, nos tiene en la pobreza, en la miseria, y le culpan a ese evento de hace 500 años atrás, cuando el gran ejemplo que nos acaba de dar Hernán, hace unas cuantas décadas atrás nomás, Japón quedó devastada, pero gracias al pensamiento humano han podido salir adelante, porque también hay que tomar en cuenta que dentro del mundo, el mundo tiene la misma cantidad de recursos desde hace miles y millones de años atrás, pero la riqueza como la conocemos se generan del pensamiento humano. Gracias al pensamiento humano ha habido el desarrollo, el progreso. Tenemos la posibilidad en estos instantes de comunicarnos a través del Internet. Entonces, ahí tenemos también la capacidad de los seres humanos de escoger entre sentarnos sobre la leche derramada, quedarnos cruzados de brazos o utilizar nuestro pensamiento a nuestro favor, primero en el pensamiento, luego en la acción, y ahí se verán reflejados los cambios. Total. Mira, es cuestión de mentalidad, como tú dices,
y es cuestión de seguir algunos principios que nos pudo haber dejado Japón y que podemos aplicarlos. Que quizá por nuestra cultura y nuestros condicionamientos y nuestros hábitos se nos puede hacer al principio un poco complejos. Pero si realmente queremos sortear la crisis, por ejemplo, si alguien quiere en su hogar, en su casa, levantarse de lo devastado que pueda estar, porque hay personas o familias que pueden estar devastados, según ellos, porque pueden estar sin trabajo, pueden estar con deudas, pueden estar, bueno, con muchas personas enfermas, etcétera. Y nosotros como nación, si necesitamos levantarnos, entonces sigamos algunos de los principios que aplicó Japón. Uno de ellos fue, ¿sí? Escúchenlo bien. Decía así, vamos a ponerlo acá, algunos principios. Voy a compartir solo unos 3 o 4 principios porque después vamos a pasar al hemisferio derecho del cerebro, ¿ya? Entonces, uno de los principios que decía es que si no tienes que decir nada de bueno, mejor, ¿sí? Quédate callado. Ya, si no tienes nada que decir, nada de bueno, quédate callado. Entonces, Japón prohibió, de alguna manera, implícitamente prohibió a su gente que hable. No tenía de qué hablar. O sea, porque el tema era, si hablaban, ¿de qué iban a conversar? Iban a conversar de devastación. Iban a conversar, mirar a todo lo que está a su alrededor, muerte por todas partes, destrucción. Entonces, no podías conversar. Tenías que estar callado. Y eso es una de las cosas que a mí me dejó pensando cuando escuché este principio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora, actualmente? ¿Sí? Callarnos. Si no vamos a hablar algo positivo, no hables, no digas nada, porque de lo contrario va a ser queja tras queja, como decía Gustavo. Te vas a quejar Si del vas a gobierno, decir algo, te vas a quejar. si vas a decir algo, que ese algo sea mejor que el silencio, dice un viejo proverbio, y se aplica en esta situación que estamos abordando en estos instantes. Si vas a decir algo, tiene que ser mejor que el silencio. De lo contrario, no hables, porque lo que vas a hablar, vas a seguir ahondando más tu tragedia. Vas a seguir hablando de que no tienes dinero. Vas a seguir hablando de que no tienes salud. Vas a seguir hablando de cómo se muere la gente afuera. Vas a seguir hablando de cómo están los hospitales. Vas a seguir hablando de las noticias. Vas a seguir hablando. ¿Sí me explico? Este principio es genial. Si lo adoptamos, wow, te cambia la vida. ¿Por qué? Porque tienes que dejar de hablar disparates. Tienes que dejar de hablar sin tonterías que no te van a llevar, porque además la palabra tiene poder, como sabemos en la programación neurolingüística. Entonces, la palabra tiene poco valor cuando lo que se necesitan son acciones. También hay una frase, estimado Hernán. Claro, y las acciones ya vamos a ver en el tercer hemisferio cerebral, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, es complemento de todo esto. Pero si vas a hablar, habla algo maravilloso, positivo, cada día. ¿Pero qué puedo hablar, Hernán, hoy día? Si es que estoy devastado, y tú me acabas de decir, pero hoy día te has levantado, ¿sí? Hoy día todavía estás con vida. Hoy día tienes tus hijos. Hoy día estás bajo un techo. Todavía aún has podido algo comer, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agradecer por lo que tienes, valorar este momento, todo lo que posees y comenzar a darte cuenta de lo que tienes, no de lo que no tienes. Entonces, si vas a decir algo, que sea eso. De lo contrario, vamos a aplicar este principio de mantenerse callado. Entonces, Japón, ¿sí? Le dijo a las personas y a todos sus habitantes que no hablaran. Pero otro punto, entonces, si no hablan, ¿qué tenías que hacer? Mira, todos, ¿sí? Todos tenían que trabajar. Y aquí voy a crear un martillo como símbolo de trabajo. Entonces, tenían que trabajar. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si yo no tengo trabajo? De eso se trataba, porque hay muchas personas que no tenían trabajo. Muchas personas quedaron, sus puestos de trabajo quedaron totalmente sepultados después de la bomba atómica. ¿Qué les tocaba hacer? Ahí venía el principio, aunque sea en tu trabajo, aunque sea en tu casa, tienes que trabajar en algo. Porque lo peor que podía hacer los habitantes de Japón es mantener la mente desocupada. Y había que mantener la mente todo el tiempo ocupada. ¿Cómo lo llevamos esto a nuestra vida? Como nación,
como familia y como persona. Cada vez que vengan pensamientos negativos a tu cabeza, cada vez que vengan, y ahora esto que me va a pasar, ya tienen las deudas, no, tienes que moverte, tienes que levantarte, tienes que salir a hacer algo, o si no, tienes que quedarte en tu casa, arreglando los cajones, ¿sí? Limpiando hasta nomás, así esté limpia la casa, volviendo a revisar qué es lo que ya no te sirve, volviendo a estudiar algo, revisando algún tema que te parece interesante, viendo opciones, pero tienes que mantener la mente ocupada. Ese es uno de los principios fundamentales que a mí me pareció también genial. Imagínense, 1945, Segunda Guerra Mundial, todo devastado, la gente no podía hablar, pero tenía que mantenerse, sí, todo el tiempo ocupado, ¿sí? Y eso es lo que quiero yo compartir contigo. Yo que quiero es empujarte, lo que quiero es transmitirte que no nos dejemos vencer por la crisis. La crisis, si es cierto, es que estamos viviendo una realidad, pero esa realidad muchas veces la amplificamos en nuestra mente, la hacemos más grande de lo que puede existir o lo que puede pasar, lo hacemos tan fuerte que programamos nuestro cerebro para que nos bloquee. Entonces, puede ser que haya alguna oportunidad incluso de que tú puedas ganarte por ahí algún extra de dinero, pero no lo vas a ver. No vas a ver esas oportunidades. ¿Por qué? Porque tu mente está bloqueada. Hay gente que me dice, sí, Hernán, sí, eso me pasa. Estoy bloqueado, todo estoy viendo negativo. Ok, Estoy en shock, saben decir. Estoy en shock, saben decir, estimado Hernán. Estoy en shock y como usted nos está manifestando, no se trata esta situación solamente de quejarnos, de quedarnos en lamentaciones, sino también, por ejemplo, si está lloviendo, lo correcto no es quejarnos de la lluvia, sino adaptarnos y aprender a bailar bajo la lluvia, ¿por qué no? Totalmente. Entonces, ahí está ese segundo principio. No amplificar la tragedia, porque las circunstancias y la crisis puede ser muy fuerte afuera, pero acá tiene que verse desde otra perspectiva, porque si la miramos con perspectiva más negativa, nuestra mente es un filtro, nuestra mente es una proyección, nuestra mente es un prisma, nuestra mente ve lo que quiere ver, pero ve lo que ya está dentro, ¿sí? Primero, si tú te pasas viendo todo el tiempo noticias negativas, tu mente se va a grabar ya de esas noticias y vas a ver todo, en donde veas, vas a ver algo negativo. Si te pasa una noticia positiva, como por ejemplo, de que una persona de la tercera edad de 104 años venció al COVID, que eso es real, muchas personas más de 100 años han vencido, pero 104 años venció al COVID y sale desde el hospital, tu mente, como está tan enfocada en lo negativo, a lo mejor esa noticia no la toma ni en cuenta y sigue pasando los canales. Pero cuando está enfocado en cosas buenas, tú vas a decir, wow, mira, increíble, lo logró. Si esa persona lo pudo lograr, no le vamos a tener tampoco tanto miedo al virus. Nos vamos a proteger, sí, vamos a tener todas las precauciones, la distancia, la mascarilla, pero no voy a vivir en pánico. Si esa persona lo pudo hacer, si llegara en el caso no contemplado, ¿sí? Tocando madera, como dicen, pero en el caso no contemplado que nos llegara a pasar, oye, no nos vamos a morir, vamos a superar, porque todo esto lo podemos hacer, esas personas lo pudieron. Pero eso, cuando tienes acá, ¿sí? Esa proyección y esa manera de mirar las cosas desde otra perspectiva. Vamos a con el tercer principio antes de pasar al cerebro emotivo. Uno de los terceros principios que utilizó Japón para salir de la crisis fue que había que aplicar mucho la disciplina, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar acá como un mapa de flujo para que se acuerden que tiene que ver con la organización. Entonces, la organización y la disciplina fue clave. Por eso hay una frase que lo dice Yokoi Kenji en sus conferencias, que la disciplina pronto o más rápido le ganará a la inteligencia. No hace falta que tú seas tan inteligente. No hace falta que tú seas capaz, que tengas grandes dotes. No hace falta que tú te hayas graduado de la universidad y tengas maestrías.
Quiero decirte que no hace falta que tú seas algo así, un genio, un iluminado para que tengas y logres salir de una crisis. Lo que tienes que ser es disciplinado. Y En esta tienes que parte, ser, En dime. esta parte incluso podría apuntar algo, complementando lo que acaba de manifestar usted, Hernán, que la disciplina muchas de las veces le gana incluso al propio talento, porque hay gente que nace con condiciones naturales, con habilidades especiales para diferentes factores, y hay otras personas que no nacen con esas habilidades, pero aprenden, se preparan, lo practican, y con la disciplina constante, la perseverancia, van desarrollando esa habilidad y terminan superando a la persona que tiene por talento innato algunas circunstancias, como más o menos para que nuestra gente que nos está viendo en estos instantes tenga un mejor ejemplo de que se grafique en su cerebro lo que estoy queriendo transmitir, como la fábula de la liebre y la tortuga. Miren ustedes, ¿quién va a pensar que una tortuga le va a ganar a una liebre? Pero ¿qué es lo que pasó? La liebre se confió de su talento, en cambio que la tortuguita estuvo ahí en constancia, en disciplina, sin descanso, y terminó ganándole al mismo talento de la liebre. Eso, justamente. Nos confiamos de que a veces tenemos capacidades. Nos confiamos de que tenemos un apellido. Nos confiamos de que teníamos un trabajo estable. Nos confiamos de que nos conocemos a mucha gente y por ahí nos van a dar opciones y oportunidades. Cuando descuidamos algo que era muy importante, que era la tenacidad, ¿sí? El estar ahí, el, el revisar, el insistir, el nunca claudicar. Entonces, esto es la disciplina. Quiero que repitan todos ustedes conmigo que están ahí. Quiero que se lleven acá a la mente, siempre la mano a la cabeza y la otra al corazón y digan, todo es entrenable. ¿Sí? Repitan, todo es entrenable. Todo lo puedo desarrollar con disciplina. Puedo lograr hacer todo lo que yo me propongo con persistencia, disciplina y tenacidad. Quiero que lo repitan eso, siempre la mano en la cabeza y la otra en el corazón. Todo es entrenable. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo puedes desarrollar si es que eres constante, si eres disciplinado, si no pierdes el tiempo. Por ejemplo, si entendemos que cada cosa tiene que estar en su lugar. A veces ni en la casa tenemos orden. No tenemos orden fuera. Como cultura, a veces abusamos del desorden. Eso no nos lleva a buen puerto. Necesitamos entonces orden con nuestros hijos, orden en nuestras cosas, disciplina en el horario, disciplina para estudiar. Yo te hago una pregunta a ti, a todos ustedes. ¿Cuántos de los que nos están viendo se dedican en esta época que estamos hablando de crisis, ¿sí? Se dedican a estudiar todos los días algo nuevo, a revisar en redes, a revisar en videos, en audios, etcétera, en información, algo que te ayude a crecer. Y si no es diario, por lo menos en la semana. No necesariamente ya tienes que leer tantos libros a la semana o al mes, pero sí puedes ir estudiando en las diferentes redes. ¿Pero qué hacemos? Perdemos el tiempo. Sí, ya hablaremos de esto en el cerebro central. Perdemos el tiempo. Y Dios sí te perdona, pero el tiempo no. Repito otra vez, Dios te perdona, el tiempo no te perdona. Tú este momento dejaste pasar alguna oportunidad o dejaste de estudiar o dejaste de hacer algo que tenías que hacer para construirte y te pasaste mirando videos, redes, disparates, cosas que no funcionan, cosas que no te llevan a nada, ese tiempo ya no lo puedes reemplazar. Podrás mañana hacer, pero eso ya no. Y dejaste tal vez de un 0,01% de ser mejor. Eso es algo importante, la disciplina. Entonces, y el continuo aprendizaje. Como es un hemisferio lógico, voy a topar un principio más, ¿sí? Y era ese, la excelencia, ¿ya? La excelencia. Entonces, Japón implantó que todo, voy a hacer aquí un círculo así, ¿sí? Que cierra, que todo hay que hacerlo con excelencia. Entonces, todo tenemos que tratar de hacerlo mejor que ayer.
Si hoy estudié, mañana tengo que estudiar un poco más. Si hoy hice deporte, ejercicio, mañana tengo que esforzarme un poco más. Si hoy fui buen padre, mañana tengo que desarrollar, porque ese es el propósito de la vida. Cada día ser mejores como personas. Pero si vivimos todos los días en una rutina y haciendo lo mismo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿qué vas a cosechar? Si haces lo mismo, ¿qué vas a cosechar? Lo mismo. Entonces repite conmigo, repite conmigo. Si sigo haciendo lo mismo, voy a obtener lo mismo. Otra vez, si sigo haciendo lo mismo, ¿qué voy a obtener? Lo mismo. Si quiero cosas distintas en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Cosas diferentes. Resultados diferentes son la consecuencia de acciones diferentes. Entonces, Y es hay por que eso que practicar la excelencia, mi querido Gustavo, el ser mejores cada día en lo que hagas. Y es por eso que a veces estas crisis son necesarias porque nos obliga a salir de la zona de confort, que es uno de los temas que se tratan mucho en programación neurolingüística, Hernán. Exactamente. Tenemos que salir de esa zona, mi Expliquemos querido. un poquito qué es la zona de confort, porque, como digo, nos está viendo gente de todo tipo y algunos ya habrán asistido a algún taller, conocen un poquito más, pero otras personas por primera vez estarán escuchando estos términos y qué mejor que un máster coach en neurolingüística nos explique qué es la zona de confort y cómo salir de aquello. A ver, vamos a poner aquí, ¿sí? Zona de confort, ¿de acuerdo? Entonces, la zona de confort, y vamos a poner aquí círculos concéntricos. Ya aquí voy a poner aquí aquí estás en tu zona de confort, acá estás en una zona de aprendizaje y acá estás en otra zona que ya te voy a decir qué es, ¿ya? Entonces, bien, aquí, mira, esta es tu zona de confort. Ya, ¿qué es esta zona de confort? Es lo que haces todos los días, es lo que estás acostumbrado. Normalmente cuando vamos a nuestro trabajo, tomamos las mismas calles. Cuando vamos a ir a comer o a un restaurante, casi pedimos los mismos platos. Cuando nos levantamos, ya tenemos una rutina de hacer las mismas cosas. Esto no es bueno ni malo, porque es parte de tener ya ciertos hábitos, ¿verdad? Pero hay un momento en donde esto se convierte, no lo vamos a llamar malo, se convierte en algo limitante para ti. Es decir, esto se puede convertir en algo limitante, ¿ya? Te va a limitar. ¿Por qué? Porque esta zona de confort es la que te agazapa, es como que creas un campo alrededor, un campo de fuerza. De aquí no topen, no vengan. ¿Sí? Oye, vamos a conocerle a esta nueva persona, estamos en una reunión social, vamos a ese grupo. No. Mejor aquí con nuestros amigos. ¿Ya? Más vale bueno conocido, malo conocido, dice. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso es zona de confort pura. Entonces, esto te limita porque no hace que busques cosas nuevas, que aprendas cosas diferentes, que salgas y que te aventures, ¿ya? Porque te da miedo, te da miedo. Es una de las características de esa zona de confort también. Es lo conocido y ahí prima el miedo. Pero luego, después en el siguiente círculo concéntrico, entonces está la zona, voy a escribirlo acá, la zona de aprendizaje. Mira, voy a escribir aquí, zona de aprendizaje, zona de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Tú comienzas a salir de la zona de confort cuando comienzas a aprender cosas nuevas. Con lo que decía, cuando tomas hoy día el Google y ves un artículo nuevo sobre algún tema que te parezca importante. Cuando vas a YouTube y colocas, por ejemplo, cómo mantenerse en forma en casa, ¿sí? Haciendo ejercicio en casa. Y entonces ves más de 20, 50 videos y comienzas a revisar nuevas rutinas para hacer ejercicio. Cómo bajar de peso comiendo sano. Y entonces comienzas a aprender de nutrición. Cuando dices, bueno, ¿cómo aprender negocios nuevos en esta pandemia? ¿Cuáles son las oportunidades que puedo tener en estas circunstancias difíciles? Y te van a salir 50 o 100 videos de tal vez ideas que podrías hacer en esta circunstancia. Tal vez no todas te van a servir, pero sí o una o dos te van a dejar la semilla
en donde decías, ah, mira, esta idea me gustó porque yo estaba pensando algún momento en hacer esto y ve que no es tan difícil, ¿sí? Entonces ya aprendiste algo nuevo. Esta es la zona de aprendizaje, pero la gente, hay veces el 80% del planeta está en la zona de confort. Y solo el 20%, por eso se llama la regla de Pareto, el 20% siempre rige al 80%, y eso es en todo. Entonces, el 20% de la humanidad, de los seres, digamos, de las mentes que llamamos brillantes, son 20% de la gente que siempre está saliendo a su zona de aprendizaje. Y el 80% está en una zona de confort. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo. Porque sí tienes tiempo para ver un rato la novela. Porque sí tienes tiempo para ver deportes. Porque sí tienes tiempo para ver un rato televisión antes de acostarte. Pero no tienes tiempo para aprender. ¿Ya? Y el aprendizaje tiene que ser una obsesión. Otra, después de la zona de aprendizaje, viene la zona, sí, de pánico. Zona de pánico. Zona de pánico. ¿Qué es esta zona de pánico? Tú estabas en la zona de confort y ahora estás aprendiendo cosas nuevas. Y ahí te da ganas ya de hacer algo distinto. Te da ganas de hacer cosas diferentes. Y dices, ¿y qué tal si hoy me arriesgo y no como tanto? ¿Ya? ¿Qué tal si hoy cambio mi rutina de ejercicio? Hoy día voy a lanzarme a ver cómo me va con este pequeño emprendimiento, aunque sea voy a hacerlo en casa. ¿Sí? Lo primero que va a ocurrir es que dentro de ti, tu cerebro te va a boicotear y te va a decir, oye, no, te va a tratar de regresar acá, mira, acá te va a tratar de regresar. Y te va a decir, ¿para qué? ¿Para qué estás buscando hacer esto? Si así gordita te ves mejor, así con esa rutina te ves, estás bien, comiendo de esta manera está más tranquilo. ¿Para qué te esfuerzas haciendo? ¿Por qué vas a emprender? Vas a perder plata, vas a quebrar. No, olvídate. Entonces, el primer enemigo es tu mente. Y después de tu mente están las personas, tu familia, los que te conocen, y te van a decir, ay, pero, ¿qué estás haciendo? Oye, no creo que valga la pena si tú no eras tan bueno para eso. Esa es la zona de pánico. Entonces, por eso es que muchas personas solo llegan a la zona de aprendizaje, pero no pasan a la zona de pánico, porque esa es la zona donde había una película que decía, hace mucho tiempo, los polivoces decían, me da ñañas, o sea, me da miedo, ¿de acuerdo? Y luego viene la última, que si logras salir de acá, logras pasar la zona de pánico, llegas a la zona mágica, ¿ya? Y esta la voy a poner acá con otro color y voy a colocar así como una nube, zona mágica, ¿ya? Esta es la zona mágica. Antes que pase a explicarnos de la zona mágica, permítame interrumpirle para un tanto contextualizar, también basándome en las palabras que usted nos estaba explicando. Más o menos del 100% de seres humanos, el 80% nos quedamos en la zona de confort, definitivamente. El 20% avanza a la zona de aprendizaje y donde viene esta zona de pánico que nos mencionaba, y prácticamente solo un 5%, porque yo leí en alguna oportunidad algo así, solo el 5% supera todas estas fases y es la gente que se destaca en todas las profesiones, porque de todas las profesiones, de hecho, no todos son destacados, solo pocas personas llegan a un máximo nivel, por ejemplo, a ganar un premio Nobel, pero eso es el resultado de mucho esfuerzo, porque hay mucha gente que solo se fija en los logros, pero no se fija también en todo lo que hay detrás, el largo camino recorrido para llegar al éxito. Así es, mi querido Gustavo, así es. Para lograr llegar acá hay también muchísimas caídas, bajones, y no todo es siempre cuesta arriba, como tú lo acabas de decir. Mira, yo pienso que lo más importante es que te atrevas a salir de la zona de confort y comiences a trabajar en tu zona de aprendizaje, porque esta zona te va a empujar a salir a la zona de pánico, esta zona. Pero las personas muchas veces no salimos de la zona de confort, ¿ya? Nos quedamos aquí en la zona de confort, muy poco se avanza a la zona de aprendizaje y a veces cuando estamos en la zona de pánico regresamos. Entonces hay que tener las grandes agallas para salir a la zona mágica. En esta zona mágica es donde ocurren los milagros, ¿sí? Los milagros, las cosas
que no esperabas. Aquí es cuando ya te arriesgaste, ya cuando venciste, cuando te venciste, como dice en el ejército, solo venciendo te vencerás. Cuando te venciste, entonces ahí vienen a un cúmulo de oportunidades. Aquella persona que dejó su casa, salió, dejó su vergüenza. Una de las cosas que a mí más me ha parecido interesante de todo esto que nos está ocurriendo es cómo muchas personas que antes tenían su trabajo tan formal, iban interno al lugar, a su sitio, y se han quedado sin trabajo. Nunca se hubieran atrevido a salir a vender algo, no se hubieran atrevido a salir a tocar la puerta del vecino, no se hubieran atrevido a ver más allá. Y ahora lo están haciendo. Y posiblemente de ahí está saliendo un nuevo emprendimiento, está saliendo una nueva forma a futuro de hacer las cosas. Porque antes te tenía esa zona de confort y tal vez tenías terror de que algún momento te terminen el contrato y te digan hasta aquí llegó. Entonces, hoy la gente con esto no puede estar pensando tanto, hago, no hago, me quedo. O sea, está haciéndolo, está vendiendo. Antes decías, yo no soy bueno para las ventas, ahora lo estás haciendo. Es decir, o sales de la zona de confort o la vida cada cierto tiempo te saca. Y quiero que repitas esto conmigo. O salgo de mi zona de confort o cada cierto tiempo la vida me va a sacar de ella. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente con las personas. Estás en la zona de confort, digamos aquí, ¿ya? Y algún momento vas a subir de escalón, ¿ya? Vas a subir acá. Pero ¿qué ocurre acá? ¿Sabes qué ocurre? Ocurre que en esta parte nuevamente, después de un tiempo, te vuelves a poner en la zona de confort. Estabas aquí en tu zona y luego pasaste a otra, pero acá nuevamente entras a otra zona de confort. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo el tiempo estar buscando nuevas zonas, porque es de alguna manera natural que busquemos el confort y si no salimos de ahí, no crecemos. Si no sales de tu zona, no creces. Definitivamente esto es lo que ha pasado y eso es lo interesante de una crisis. Lo interesante de una crisis es que te saca obligadamente de tu zona. Y si no sales a la fuerza, el sufrimiento y el dolor va a ser muy agobiante. Es como, ¿quién se ha llevado mi queso? Antes de que me digas, Gustavo, ¿quién se ha llevado mi queso? La película. Él está con el queso aferrado y dice, quiero mi queso viejo, quiero mi queso viejo, quiero mi queso. Y el otro ya salió a buscar queso nuevo, pero él está ya con su edad, con sus creencias, quiero mi queso, quiero. Y más o menos pasa así. Hay mucha gente que dirá, quiero mi trabajo, quiero mi trabajo, quiero mi trabajo, quiero mi situación anterior, no puede ser, no puede ser. Y no te das cuenta que ya te sacó la vida de tu zona. Y si no sales por las buenas, va a ser muy doloroso, porque los apegos y el aferrarse al pasado que ya no tienes, no te sirve de nada. Ahora sí, Gustavo. Correcto, muy bueno el aporte que usted acaba de mencionar. Ahora, una situación muy importante que no quiero dejar pasar por alto, estimado Hernán, porque va a haber muchos casos de personas que intentan salir de la zona de confort, que llevados de la crisis justamente empiezan nuevos emprendimientos, nuevos negocios, pero a veces no les resulta. Por cualquier circunstancia que pueda haber, no resultan o no, su negocio o emprendimiento no rinden los resultados esperados, entonces entra la frustración, entonces la persona se siente fracasada. ¿Cómo manejar esta situación? Empezando por el hecho de que se puede ver que los fracasos como tales no existen porque se gana experiencia que nos permite abordar o tomar otros caminos que nos conducirán finalmente a las metas. Total. A ver, mira, yo te voy a contar algo. Yo llevo como emprendedor 25 años, ¿ya? Tú ves acá mi empresa que se llama Liderazgo, es una academia de coaching a nivel internacional. Nosotros estamos ya en 10 países de Latinoamérica y esto no he logrado en un mes, ¿sí? Lo que ustedes están viendo aquí. No he logrado en 6 meses, no he logrado en un año, no he logrado en 3. No, esto no se logra de un día para otro.
Y además he tenido una gran cantidad de ideas y de emprendimientos durante todos estos 25 años. Y podría decir que de todas esas ideas, supongamos, voy a lanzar un número al azar, 100 ideas que se me han venido de cómo mejorar o cómo crecer en mis emprendimientos. De esas 100 ideas, digamos que 90 no han servido, ¿ya? O pongámosle el 80-20, que siempre me encanta a mí, ¿sí? De esas 100, 80 no han servido, 20 han funcionado. ¿A qué voy con esto? Que las cosas no te van a funcionar como un mago de aquí para allá. Imagínate, tú no estabas acostumbrado tal vez a emprender, o si tenías un emprendimiento no era en la línea del negocio que tienes, o dependías de una empresa y ahora estás buscando emprender. Excelente, te felicito, muy bien. Pero acá lo que se necesita es más que el talento, ¿sí? Es la persistencia, es la capacidad de no, y ahí viene el tema de la resiliencia que voy a hablar en la parte emocional, ¿cierto? Pero ya voy a topar eso. Necesitas mucha capacidad y fuerza de levantarte ante esas ideas que no funcionaron, esos proyectos fallidos, como Tomás Alva Edison, ¿sí? ¿Cuántas? Pero, oye, 999 veces intentando para que esto funcione, que me da luz aquí, que ustedes me puedan ver. 999 y seguía fracasando. Y otra vez insistía, hasta que inventó el bombillo eléctrico. Yo no he fracasado 999 veces, decía él. Lo que he encontrado es 999 formas en donde no se halla la bombilla eléctrica. Es decir, para toda la gente que muchas veces no le va bien, pues primero tiene que prepararse. Hay que saber y conocer también, Hernán, que todo es parte de un proceso y es necesario el proceso ensayo y error, porque en aquello también uno se va aprendiendo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Mira, entonces hay que capacitarse, y aquí está la zona de aprendizaje, ¿verdad? Hay que estar continuamente aprendiendo, hay que estar modelando a los que ya lo han hecho, conociendo cómo lo hicieron otros que ya tal vez en tu negocio les fue bien, investigando para que el error sea mínimo. Si vas a invertir dinero, que no sea un dinero con un crédito de golpe en algo que todavía no lo conoces, porque te puede quebrar de la noche a la mañana. Entonces hay que trabajar también con prudencia dentro de los negocios. En el camino de estos 25 años, yo me he dado cuenta y he aprendido, ¿sí?, que también tengo que preguntarle a mi alma, Gustavo. Yo antes le preguntaba solo a mi ego, y eso yo les quiero compartir a todos nuestros amigos. Nosotros tenemos varias certificaciones, una que es una de primer nivel que se llama Máster en Programación Neurolingüística, pero luego hay una avanzada que se llama Máster en Coaching Holístico Transformador. Y ahí yo enseño o comparto algo que yo he aprendido durante tanto tiempo, y es que tú estás lanzándote con emprendimientos y dices, acá voy a lanzar, acá voy a poner mi dinero, aquí voy a hacer todo y aquí me va a ir súper bien, ¿sí? Ok, pero pregúntale a tu alma, pregúntale a tu ser, pregúntale a esa parte interna espiritual que tú sabes cómo lo llamas, etcétera, dentro de tus creencias, pero pregúntate y deja de un poco de tu ego y te vas a dar cuenta que va a desarrollarse algo en ti que se llama la intuición. Y esa intuición es algo de los que muchas veces no nos hablan en los negocios. Y los grandes emprendedores, ya los grandes empresarios, tienen desarrollada no solo la experiencia, porque la experiencia es, sí, un cúmulo de éxitos y fracasos y ya sabes qué hacer y qué no hacer. Pero hay momentos en donde ni eso te sirve, sino hay instantes en donde solo tu intuición, esa voz interna, ese cerrar tus ojos, porque hay gente que me dice, ¿y cómo le pregunto a la intuición? A mi ser, cierra tus ojos, pregunta, habla contigo, habla con tu ser interno y pregúntale, ¿está bien lo que voy a hacer? ¿Sí? ¿Esta idea va a funcionar? Guíame, apóyame.
Y te vas a dar cuenta que luego vas a tener iluminaciones, van a venir cosas maravillosas a tu mente, que van a salir desde tu ser, no desde tu ego. Y tus fracasos posiblemente van a ser menores. ¿Que te vas a equivocar? Sí, te vas a seguir equivocando. Es parte del camino y es parte, gracias a las equivocaciones, a los errores, a veces al sufrimiento es donde más aprendemos. Lastimosamente no quisiéramos muchas veces sufrir, pero es parte de la vida, el placer, dolor. Entonces, eso es de alguna manera lo que pasa con esas personas que dirán, y ahora, me fue mal. Tienes que levantarte y tienes que salir y tienes que sacudirte, ¿sí? Sacudirte con más fuerza, ¿sí? Y un peldaño adelante. Entonces, mi querido Gustavo, ¿te parece si seguimos con la parte del hemisferio derecho emotivo? Es correcto, Hernán. Antes, permítame enviar un atento saludo para toda la gente que nos está observando a través de Semanario El Observador y su fanpage. Nos están escribiendo algunos comentarios felicitándonos por el programa, por la entrevista que lo estamos llevando a efecto. Si hay alguien que tiene preguntas, inquietudes, pueden plantearlas. Al final de la exposición estaremos dando lectura para que nuestro experto invitado pueda responder a esas inquietudes. Vamos con la última parte de la exposición de Hernán para luego ir a un segundo segmento con frases seleccionadas que vamos a pedirle el criterio a nuestro invitado, luego con preguntas del público y finalmente conclusiones y recomendaciones. Continúe, Hernán, tenga la gentileza. Perfecto, entonces vamos a hablar de nuestro cerebro emocional, ¿ya? El límbico, cerebro emocional, cerebro límbico, ¿bien? Y en este cerebro emocional quiero contarles, para que se graben, de esta historia que de alguna manera esta palabra los japoneses lo llaman así. Kin, sí, la K, la I, la N, la T, kintsugi, kintsugi, ¿sí? Kintsugi, acuérdense, kintsugi. Y esto en japonés significa artesanía de oro, artesanía de oro. Entonces, el arte japonés de reparar una cerámica rota. Entonces, vamos a dibujar acá una cerámica, sí, vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Luego vamos a ponerle acá esto así, y luego acá. Muy bien. Entonces, resulta que estas cerámicas a veces se rompen, ¿sí? Aquí el griet se rompió, se cayó la cerámica. Bueno, acá se cayó, se rompió. ¿Qué es lo que hacemos nosotros si la cerámica de la abuelita, que estaba linda, hermosa, que nos dejó como tradición, se llega a caer? Vino el sobrino inquieto y ¡pum! Lo botó, se cayó. Decimos nosotros, no, puede ser, se cayó y ahora esto ya no vale, ya. Mira cómo está, esto pegado no va a quedar bien. Ya, pues, y lo botas a la basura. ¿Qué es lo que hacen los japoneses? Lo que hacen los japoneses es que lo comienzan a reparar. Entonces, en estas partes, lo reparan y lo bañan con oro. Mira, lo bañan con oro. Ellos creen que cuando algo ha sufrido un daño, póngale cuidado a esto, ¿ah? Cuando algo ha sufrido un daño, y además tiene una historia, ¿no? Porque tiene una historia, ¿sí? Y se lo repara, luego esto se vuelve más hermoso. Vuelvo a repetir, se vuelve más hermoso. El resultado es que la cerámica no solo queda reparada, sino que es aún más fuerte porque la pega que la ponen, ¿sí? Más todo lo que hacen para reforzarla, queda más fuerte que antes. En lugar de ocultar los defectos de esta cerámica y las grietas, estos se acentúan y se celebran, ya que ahora se ha convertido en la parte más fuerte de la pieza, se celebran, son una prueba de la imperfección, y de la fragilidad, pero también de la resiliencia, es decir, la capacidad de recuperarse, la capacidad de levantarse y hacerse más fuerte. Entonces, quiero que se graben esta imagen de la vasija y del kintsugi, porque esto nos pasa lo mismo como seres humanos y esa es la resiliencia. Oye, nos golpeamos, nos caemos, ¿sí? Estamos mal, con dolor, lloramos, sufrimos. ¿Cuántos estamos sufriendo por todo lo que está pasando?
¿sí? ¿Cuántos nos da pena de mucha gente que está mal, que está enferma, que ha muerto o que se ha quedado sin trabajo? Sí, pero esto nos debe hacer más fuertes. Esto con el tiempo, a esta generación que ha vivido esto, ustedes, todos nosotros, nos va a hacer más fuertes. Y no hay que ocultar. Muchas veces nosotros ocultamos ese sufrimiento, ocultamos el que nos sentimos agotados, devastados, que no sabemos qué hacer. Y pensamos que ya está todo destruido, que no valemos para nada, que lo que teníamos vamos a tener que venderlo para pagar deudas, etcétera. Y que la vida ha sido injusta con nosotros y que la vida está poniéndonos demasiado a prueba y que hemos cometido tal vez algo grande para que Dios nos haya castigado. Bueno, nada de eso te vale en la vida. Nada de eso te sirve pensar. Son creencias absurdas. Son creencias que no te aportan. Son creencias que pueden ser hasta cierto punto, ¿cierto? ¿No es cierto? Pero ¿a dónde te llevan eso? A ningún lado. ¿Qué te sirve entonces creer? Te sirve creer que todo lo que te pasa es por algo. Que todo lo que te pasa es para algo. Y entonces te debe hacer pensar todo esto, que estas grietas que estás teniendo, estas grietas de dolor, de sufrimiento, de quizá desequilibrio en la parte emotiva, financiera, en la parte de la salud, en la parte social, en la parte de tu familia. Bueno, todo eso, todas esas grietas que a veces estás teniendo, no hay que esconderlas, no hay que esconderlas. Más bien, hay que afrontarlas, hay que trabajarlas, hay que mirar hacia adentro. Todo esto que nos está pasando nos debe llevar no a mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Porque en la medida en que miremos hacia nuestro interior, hacia nuestra alma, hacia nuestro ser, a entender que tenemos que todavía mucho por crecer, mucho por conocer. Tenemos que desarrollar muchas de esas capacidades, esos dones y esas habilidades y esa espiritualidad que le hemos dejado quizá para una oración en la mañana y ya cuando nos acordamos, nada más, ya. Todo eso, a la larga, esto nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer mejores personas. Nos debe llevar a toda la humanidad, por ejemplo, a este país, nos debe llevar a cultivar más los valores. Nos debe llevar a que todos los seres humanos tengamos obsesión por los valores, a que inculquemos más valores en nuestros hijos, a que demos más ejemplo de valores como persona, porque nuestros hijos van a ser posiblemente los futuros gobernantes, van a ser los futuros políticos, van a ser los futuros líderes, gerentes de las empresas, van a ser los jefes en su área de trabajo, y ellos son los que deben tener estos valores, pero así fuertes. Deben ser los valores cada vez ingobernables, tienen que ser valores indestructibles, para que no vivamos lo que estamos viendo y lo que estamos cosechando no solo desde arriba como un paraguas, sino también en las familias, en las personas. Todos como seres humanos nos hemos olvidado de los valores, los hemos dejado de un lado, ¿sí? Cuando salimos, botamos las cosas en el piso, no respetamos la naturaleza, no saltamos la fila, no respetamos el semáforo, bueno, tantas cosas, pero no es solo culpar a alguien arriba, sino que como sociedad nos debe traer esta situación, el que obsesionarnos por eso, por ese crecimiento. Entonces, dígame si no habrá valido la pena que haremos como este kintsugi, esta vasija cada vez más fuerte. Por eso es tan importante entonces la resiliencia, ¿sí? La resiliencia es la capacidad de entender que hay momentos duros, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de dolor, hay circunstancias en la vida donde parece que te golpea muy fuerte. Sin embargo, nada de eso es algo negativo para ti, sino una gran oportunidad de crecimiento y de hacerte más fuerte.
Esto es lo que tiene que ver entonces en el hemisferio emocional, mis queridísimos amigos. Seamos resilientes. Encontremos en cada cosa, en cada circunstancia, el para qué, la oportunidad. Una palabra que a mí me gusta, que una vez escuché y le leí en un libro, es esas personas que están pensando que todo el mundo, alguien los está siguiendo, ¿sí? Y tienen una psicosis de persecución. Bueno, nosotros deberíamos entender que a veces tenemos que tener psicosis de aprendizaje en los dolores. Es decir, a ver, me pasa algo, a ver, pero ¿para qué me va a servir esto? A ver, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué me va a ayudar? O sea, tienes que tener una psicosis de aprendizaje, pero un aprendizaje desde adentro. Correcto, Hernán. Correcto, Hernán, muy claras sus explicaciones, le agradecemos muchísimo por su aporte. Estamos con el tiempo previsto para esta entrevista, vamos avanzando, dando lectura a los mensajes y algunas preguntas que nos están haciendo llegar las personas que se encuentran conectadas en estos instantes con el fanpage de Semanario El Observador. Rápidamente procedemos a dar lectura. Eli Cisne nos está felicitando, dice, excelente tema, muy bueno, saludos Gustavo. El licenciado Jorge Espín es presidente de la Cámara de Comercio de Pastaza, también está mirando esta transmisión. Felicitaciones, estimado Gustavo, muy interesante, motivadora, más que todo oportuna esta charla, nos dice. El magíster Byron Salazar también nos está mirando, un saludo atento. Felicitaciones, excelente tema. La magíster Nelly Durán, experta en turismo, también nos escribe, nos está felicitando por el programa y nos dice disciplina, constancia y fe como una de las claves, siempre positivos, seguras y confiadas, mis amigas luchadoras. Saludos a las mujeres de la provincia. Tenemos también un mensaje, una pregunta de Darwin León Ibarra, una inquietud para nuestro experto invitado. Nos dice cómo fusionar la terapia sistémica. A ver, repito una vez más. ¿Cómo fusionar la terapia sistémica y la Gestalt conjuntamente con la programación neurolingüística? Este es un término nuevo también para mí. Si puede contestarle, Hernán, gracias su intervención. A ver, cuando me dicen cómo fusionar, yo creo que todo está fusionado, ¿ya? Es solo desde el punto de vista que tú lo veas. Yo soy ingeniero en sistemas, mira, y a nosotros nos enseñaron a que todo es un sistema. Entonces, mirar las cosas desde un sistema, no mirar las cosas como algo particular, algo, lo uno es diferente a lo otro. Lo de acá va por esta línea, lo de acá, no. Todo de alguna manera se une. Todo está conectado. Por ejemplo, pensamos que la religión es una cosa, o en este caso la espiritualidad vendría a ser más. La espiritual es una cosa y la ciencia va por otro camino. Hoy no. Hoy ya se sabe que la ciencia con sus investigaciones, con por ejemplo, la física cuántica, demuestra muchas cosas que la espiritualidad hace miles de años, ya lo dijo el gran maestro, ¿sí? Jesucristo, como lo han dicho todos los grandes iluminados, del poder que tiene la mente en cambiar la realidad. Y con la física cuántica hoy se sabe que una cosa es un átomo disperso y otra cosa es cuando el observador mira ese átomo. Cambia su movimiento, cambia su trayectoria, ¿sí? Ya no es la misma. Entonces, es cambiada la realidad desde el observador. ¿A qué voy con esto? A que tenemos que verlo todo como o sea, hay que ver las diferentes corrientes como un todo, y todo se puede fusionar, y todo tiene una relación y va hacia allá, hacia el crecimiento, hacia el camino interno, va hacia el desarrollo de la persona, va hacia el desarrollo del ser. Entonces, la programación neurolingüística te aporta ¿en qué? Te aporta en cómo tu mente, en cómo tus emociones, en cómo tu lingüística, ¿sí? Generan tu entorno. Y como si te reprogramas, vas a cambiar, por ejemplo, tus resultados a futuro. Tú eres el resultado de tu programación, pero tu futuro va a ser el resultado de tu programación que tengas hoy desde el presente. Es decir, tus decisiones van a marcar también lo que vas a vivir en el futuro. Eso es lo que hace la programación, ¿sí? La teoría sistémica
es aquella que une todos los lazos. Es decir, no eres un ser humano, eres un ser humano, eres un ser divino y eres un ser completo, ¿cierto? Y la gestal de la misma manera es, a ver, cómo de alguna manera, o qué heredaste, qué comportamientos trajiste, por qué eres como eres detrás de tu árbol genealógico, por qué siendo tu padre así, tu madre así, ahora tú eres así, entender eso y recomenzar a programar, o sea, a reprogramarte, porque no porque has sido así, vas a seguir generando lo mismo en el futuro. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán, por sus respuestas. Vamos con otras preguntitas que nos están haciendo llegar nuestros amigos. El licenciado Jorge Espín, presidente de la Cámara de Comercio de Pastaza, gracias por sintonizarnos. Nos escribe una pregunta para nuestro experto invitado. ¿Cuál sería la estrategia para concientizar a los jóvenes? Porque actualmente ellos tienen una cultura de facilismo más adentrados en la tecnología. Totalmente de acuerdo con esta persona maravillosa que nos escribe. Mira, yo lucho todos los días y más bien, más que luchar, yo diría que disfruto en la educación de mi hija que todavía es niña. Hay una frase que dice, trabaja más en los niños y edúcalos y fórmalos porque tendrás un adulto menos que corregir. Yo diría, trabaja más en los niños porque tendrás un joven menos que corregir. Hay veces que los jóvenes, hablemos 18, 19, 20 años o 16, son rebeldes, ¿sí? Ya no quieren hacer caso a veces a sus padres. Están inmersos en el zombie, ¿sí? En esa manera de andar, caminar con las redes, pasando el tiempo sin aprender mayor cosa. Entonces, hay que trabajar en los niños, pero los culpables somos los padres, ¿ah? Ahí la responsabilidad es usted, yo, ¿sí? Todos los que estamos acá. Y no voy a parar de decir, tenemos que los padres comenzar a tener más conciencia. Desde pequeñitos, irlos acompañando en su camino, irlos apoyando para que, por ejemplo, se esfuercen. Porque lo que nos dicen nuestro amigo que nos pregunta es el facilismo. Los muchachos hoy día quieren tener un trabajo de una sola vez que ganen 500 y $1,000 y si no lo tienen se cambian de trabajo. Y si no, pues van a la casa que les mantenga papá y mamá. Entonces, desde pequeños nosotros tenemos que tener los padres la cultura de que ellos se esfuercen, de que no tengan las cosas fáciles, de que no les vamos a dar porque ellos piden, sino que tienen que ya comenzar a emprender, tienen que comenzar a ver más allá, tienen que ayudar en la casa, tienen que ser disciplinados. Entonces, pero tenemos que ser líderes de ellos desde pequeños. ¿Por qué? Porque cuando llega la juventud, tu hijo va a verte como un mentor, te va a ver como una persona que ejerce influencia en él. Y tú le vas a poder decir, a ver, vamos bien. De esta hora a esta hora tenemos la comida. De esta hora a esta hora acá no hay teléfonos. De esta hora a esta hora tienes que bañar a tu perro. Tienes que hacer esto y tienes que... Entonces, ay, papá, ya, aquí no hay opciones, ¿sí? Eres parte de... Y tienes que esforzarte. Porque de lo contrario viene esta sociedad que posiblemente luego a futuro tengamos todo fácil, todo sencillo. Deme. ¿Y luego qué le van a pedir al papá? ¿Sí? Por poco dame la herencia. Y muérete, dame la herencia. Eso estamos creando. Estamos creando zombies que a nosotros después nos van a mandar. Estamos creando gente sin la capacidad de decir, oye, yo me voy a comer el mundo, voy a emprender. ¿Qué van a hacer los jóvenes si todo lo quieren fácil? Si para emprender hay que tener las cosas bien puestas, por no decir otra palabra, ¿sí? Hay que tener la estructura bien fuerte para emprender. ¿Y qué si quieres todo fácil? Y luego, ¿qué van a querer esos jóvenes trabajadores en el sector público, en el sector privado? A ver, deme todo. Deme el sueldo, deme los beneficios, deme las vacaciones, y deme al empresario.
Solo los Y beneficios, al Estado, solo los dame y beneficios, dame y dame. Así ya no tengas dinero, estás sentado, no importa, dame y dame y solo los dame. beneficios y privilegios y no se ponen a pensar en las responsabilidades y los deberes. Hemos visto muchísimos de esos casos, efectivamente, estimado Hernán. Pero Complementar los esta exposición, culpables somos los papás. Esos papás que han olvidado los valores, mi querido Gustavo. complementando su exposición, podría citar una frase de Pitágoras. Él decía, hay que educar al niño y así evitarás corregir al adulto. Seguimos con más saludos de nuestros amigos que nos están viendo en estos instantes a través de la fanpage del semanario El Observador. Un abrazo para nuestro gran amigo, licenciado Wilson Cisneros, desde la ciudad de Palora. Qué bueno saber un reporte suyo. Sobre todo porque sabemos que estuvo pasando difíciles momentos con la enfermedad del COVID-19 y nos alegramos que la fase más difícil lo haya superado. Un abrazo a través de la distancia, estimado Wilson, y vamos a dar lectura al comentario que nos está realizando. Nos dice, excelente iniciativa. Este tipo de motivación es lo que hace falta a la humanidad. Felicitaciones al expositor y a usted, Gustavo, ideal para entender y comprender que no todo está perdido. Tenemos una pregunta más y con esto prácticamente ya estaríamos finalizando esta exposición, estimado Hernán. Darwin León nos escribe otra vez y nos pregunta, ¿cómo relaciona usted al caos, a la resiliencia y a la zona de confort? ¿Qué podemos contestarle, Hernán? Ok, a ver, el caos, de alguna manera no nos damos cuenta, pero vivimos siempre en un caos perfecto. ¿Qué significa el caos perfecto? El caos perfecto es que no tienes control de nada. Tú y yo no tenemos control de nada. Pensamos que controlamos las cosas. Pensamos que hoy día nos vamos a levantar, que pensamos que vamos a desayunar, pensamos que de alguna manera hasta tenemos con seguridad de decir, bueno, nos vemos mañana, en una semana nos vemos con los amigos, listo. Sí, eso creemos. Sin embargo, no controlamos nada. Hoy puede ser tu último día. Ojalá no lo fuera así nunca. Pero hoy puede ser tu último día. Mañana las cosas. Un día en marzo, acá a Ecuador llegó el primer caso de COVID. Y en diciembre se escuchaba en China. Y antes de eso, jamás nos imaginamos vivir esto. Y todos estábamos haciendo planes en noviembre de tal vez irnos a la playa en diciembre. Y tal vez yo estaba haciendo planes con mi familia este año irnos de viaje a algún lugar. Y no nos hemos ido ni nos vamos a ir. Es decir, creemos que manejamos nuestra vida. Y ese es un caos. Ese es un caos que hoy estás, mañana no estás. Las cosas suben, bajan. Vivimos en una continua dinámica de cambio. Y resulta que nuestras creencias, nuestros paradigmas, nos hacen aferrarnos. Y eso muchas veces, esos apegos y ese aferramiento nos hace que estemos en esa zona de confort, como decía, ¿cierto? El caos, la zona de confort. No entendemos el caos, siempre queremos vivir en la zona de confort, no buscamos ese mejoramiento, a veces ese cambio, nos da mucho miedo y eso nos mantiene. Pero entender esto poco a poco adivina cómo entiendes todo esto. No lo entiendes. Bueno, tenemos siempre dos formas de aprender. La una es a través del intelecto, de la sabiduría, de buscar el aprendizaje continuo, de leer, de observar las cosas, de interiorizarlas. Eso es como aprender por las buenas. Pero el ser humano, donde más aprende, es a través del dolor, es a través del sufrimiento, es a través de la adversidad, es a través de lo que nos está pasando. Lo interesante de esto es que debemos aprender para transformarnos, porque a veces aprendemos, pero para sentirnos víctima. Decimos, esto nos pasó y me devastó. Esto nunca más, lo que me ocurrió esta vez, nunca me levantó. Se murió mi pareja, se murió mi hijo, y desde ahí todo, nunca, jamás cambió. Esto destruyó mi vida. No. Aprendiste, pero para hacerte víctima. La idea no es esa. La idea es aprender
para transformarte. Y que ese dolor y ese sufrimiento, esto que nos está pasando, nos lleve a ser mejores, a ser más evolucionados, a elevar nuestra conciencia como planeta, como ser humano, como comunidad, como país, como familia. Entonces, ese es salir de nuestra zona de confort, pero para una transformación. Correcto, mi estimado Hernán, excelente su exposición. Estamos con el tiempo previsto para esta entrevista. Vamos a dar paso a un comentario más con el saludo correspondiente para toda la gente que está enganchada en estos instantes. Mi querida sobrina Belén nos envía un saludo. Voy a dar lectura a su mensaje. Felicitaciones por este excelente aporte, pues desde jóvenes requerimos estas bases para el desarrollo de una cultura que plasme responsabilidad intrínseca. Y en la parte final quisiera un mensaje suyo, estimado Hernán, para la gente que está viviendo, sintiendo y padeciendo de la dura enfermedad como es el COVID-19. Algunos ya les ha dado, algunos han superado, otros están por la fase crítica. ¿Qué mensaje motivador les daría a esas personas, estimado Hernán? A ver, yo le voy a unir esto que me estás diciendo tú con esta parte que no tropee, que es la parte del cerebro derecho. Perdón, la parte del cerebro central. ¿Sí? El reptiliano que tú decías. Lo voy a topar, voy a unir estas dos, porque acuérdense que hablé de los dos cerebros. Hablé de la parte lógica, vimos de la historia de Japón, y la parte emotiva, y hablamos de todo lo que es la resiliencia. Pero no topamos la parte central del cerebro, y que es la parte de acción. Y en esta parte yo quisiera que topemos rápidamente lo que se llama la proactividad. Proactividad. ¿Qué es esto de la proactividad? Hay personas reactivas y hay personas proactivas, ¿ya? Las personas reactivas son las que dicen, por ejemplo, en el COVID, vamos a suponer, me cayó esto, con cómo me contagié, ni siquiera sé cómo, oye, no sabes cómo te contagiaste, no sabes, no tienes idea. Espero que tuvieras a un perro con pulgas y ahora decir, ¿dónde tomó las pulgas? O sea, no puedes saber. Entonces, ¿para qué preguntarte cosas que no te funcionan? Hay que comenzar a preguntarte cosas que te funcionan. Entonces, eso es ser proactivo. El otro es reactivo, víctima. ¿Sí? Estoy mal, me duele todo el cuerpo, estoy hecho pedazos, creo que me voy a morir y me pongo triste y me deprimo y me pongo a pensar qué va a ser la familia sin mí. Y eso es, de alguna manera, reactivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. No digo que sea fácil lo que te está pasando. Debe ser tal vez muy duro, ¿ok? Pero la idea es qué puedes hacer, ¿verdad? Quieres que te dé ideas de qué puedes hacer. Entonces, toma acción. Toma acción. Y la acción es que tu sistema inmunológico tienes que tratar de subirlo lo que más puedas. Para subir tu sistema inmunológico, tienes que pensar diferente, tienes que sentir diferente, tienes que hacer cosas diferentes, tienes que comer diferente, ¿ya? Y tienes que hablar con gente de cosas positivas, porque tu sistema inmunológico es el que va a luchar con el virus. Entonces, yo no lo digo porque a mí no me ha pasado, pero escucho de personas que estudian, por ejemplo, conmigo nuestro Master Coach. Ha habido algunos alumnos míos de los que estudian nuestra certificación de Master Coach que les ha dado ya y han contraído el virus. Y ellos me cuentan, como saben de estos temas, ellos me dicen que la clave es tener tus emociones acá arriba, tener tus emociones acá arriba. Entonces, hablemos de los 5 sentidos, ¿sí? ¿Qué vas a ver para tener tus emociones arriba? Vas a ver visual, ¿no? Visual, programación neurolingüística visual, auditivo, kinestésico. ¿Qué vas a ver? Tienes que ver cosas que te atraigan, que te ayuden, que te inspiren. Entonces, mira programas, si es que vas a ver televisión o vas a estar en redes, mira programas que te eleven y que te ayuden en tus estados emocionales. Escucha audios que te empoderen, ¿cierto? Auditivo. Sensorial. Cómprate un incienso olfativo, algo que te haga sentir bien, que te relaje, ¿sí? Comienza a practicar otros ejercicios. Tal vez no puedas hacer ese momento de deporte ni ejercicios porque tienes que estar en cama, pero por ejemplo sí puedes hacer ciertos tipos de relajación, de meditación,
de respiración que te permita que tranquilizarte. Una buena lectura, un buen libro, conversar con gente que te anime. No vas a hablar con alguien que te compadezca y que te diga, uy, es que esto está terrible y se han muerto más personas. No, porque esas personas lo único que te van a hacer es hundirte. Tienes que hablar con personas y conversar, porque las conversaciones son las que construyen tu día a día. Entonces tienes que conversar con personas positivas que te digan, dale, tú eres fuerte, vas a salir pronto. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu sistema inmunológico va a subir y tienes que comer cosas sanas. Un médico recién decía, un científico, que debes bajar a lo máximo el azúcar. El azúcar es una de las cosas que más baja tu sistema inmunológico. Entonces, come más fruta, come más verduras, come más cosas que sean menos grasas, menos carnes rojas. Es decir, cosas que te ayuden a tu sistema a estar con mejor energía. Mira, que es todo un sistema, como nos decía nuestro amigo antes. No solo es lo físico, eres visual, auditivo, kinestésico, eres emocional, eres aprendizaje, eres mente y lo espiritual, ¿sí? Si es que estás con COVID, lo que más te va a traer es interiorizarte, conectarte, preguntarte, ¿sí? Hacer comunión con esa parte que has dejado durante tanto tiempo. Tal vez sea el momento más especial de tu vida donde tengas una reunión y un compartir muy especial espiritual, porque no necesariamente la espiritualidad es recitar ya ciertas oraciones que las puedes haber hecho durante tiempo, sino es introducirte en ti, es conectarte con tu interior, es conectar con ese Dios, con ese creador maravilloso que todo el tiempo está golpeándote y te dice, oye, aquí estoy. Uno a veces está todo el tiempo apurado. Hoy tienes la oportunidad de estar en tu casa, tienes esa oportunidad de reflexionar sobre tu vida. Escribe cómo te sientes, escribe las cosas que se te vienen a la mente, haz un diario, porque ahora tienes tiempo posiblemente mientras estás con ese malestar. Y visualízate, eso es importante, proyéctate que vas a salir muy pronto de esto. Visualízate que te estás levantando de esa cama, de ese cuarto, y que ya te dicen en la prueba rápida o en la prueba PCR, te dicen ya no tiene. Visualiza eso, no visualices que vas a dejar a tu familia, que te vas a empeorar, que vas a ir a un hospital. No visualices eso. Visualiza que te dicen, muy bien, usted está libre, está sano, está bien. Y entonces serás otro triunfador, serás otro ganador, serás otro campeón, como ese señor de 104 años, como esas personas de la tercera edad, como tantas personas que han vencido. Y tú serás otro triunfador que habrás dicho, oye, salí, ¿sí? Lo vencí. Pero más de vencer, aprendí tantas cosas, me transformé en tantos aspectos de mi vida y hoy tengo la oportunidad de decir, oye, lo voy a vivir la vida al máximo, voy a vivir la vida al máximo y voy a ser cada vez mejor persona, mejor papá, mejor mamá, ¿sí? Mejor amigo, mejor ciudadano, mejor con el vecino, ¿sí? A pagar mis impuestos, Muchas gracias. Agradecemos la gentil atención, el tiempo brindado y sus maravillosos conocimientos a nuestro invitado, Hernán Cajiao, desde la ciudad de Quito, Master Coach en Programación Neurolingüística. A nuestros gentiles amigos que nos están viendo a través de la fanpage de